aprendizaje de la verdadera educación es aprender a pensar. Y la educación moderna lo que hace es que los alumnos sean buenos investigadores. Enseña a abrir las puertas a la investigación, a la curiosidad. El maestro, más que un dictador que obliga a la gente a memorizar, es un motivador para que el alumno descubra el conocimiento por su propia cuenta. Es muy difícil pretender ponerle a cualquier arte una función, porque si se le da una función determinada, termina siendo un arte utilitario. No sabemos qué enseña una obra de teatro. Algo enseñará, pero no sabemos qué enseña. Y eso es algo que es difícil desde una perspectiva pedagógica, porque el teatro es un arte en el que lo que estamos viendo está ocurriendo, y eso le da una particularidad sobre el cine, sobre la pintura, sobre la literatura, que tienen otras materias. Aquí el hecho teatral, el acontecimiento, lo que estoy viendo, me hace pensar sobre lo que ocurre y me pone en un lugar frente a lo que ocurre, y eso es todo un aprendizaje, solamente ya por la misma materia del teatro. El arte como tal, no, su visión fundamental no es enseñar, digamos, pero enseña. Pero uno no puede decir el teatro es pedagogía, no puede decir el teatro es comunicación, no puede decir el teatro es protesta, es muchas cosas a la vez. Una obra de arte puede que enseñe, obviamente tú ves una obra como Guadalupe, años 50, y entiendes, aprendes, pero lo más importante que sucede es que te transforma, te conmueves. Entonces, y sería ideal que, digamos, en la enseñanza se utilizara el arte también, porque lo que no emociona no lo aprendes también. Es una relación compleja. Se puede hacer un teatro directamente didáctico, como se puede hacer un teatro directamente agitacional. Yo creo que el teatro tiene que ver con la educación. Debería ser una parte de la educación. Toda la gente debería tener el derecho a tener prácticas artísticas y también el disfrute del arte que se hace en la ciudad. Pero no se puede reducir a que es educación. La mitad de las personas que trabajan en la obra son víctimas del desplazamiento forzado. Y la otra mitad son artistas, en su mayoría de dedicación sistemática al arte. Mi niñez fue una chica de barrio popular, en el barrio Eduardo Santos, con unos padres que, digamos, había una diferencia porque ellos llegaron del campo a la ciudad y yo no tuve esa oportunidad de vivir en el campo, mis hermanos mayores sí, entonces yo me crié aquí en Bogotá, entonces había como una diferencia de concepción de algunas cosas, pero pues un padre gaitanista así, yo creo que de él saqué tal vez la pasión por la política. Y después estudié por ahí, en un colegio cerca del barrio, pero después pues la situación conmigo como que no fue muy fácil, me metieron a un colegio de monjas, de ahí me echaron. Después de que estoy dentro de la universidad, Santiago García llega allá a montar una obra y entonces los papeles secundarios puso a estudiantes a hacer sus papeles. Él me pidió que le ayudara como con un diario de los ensayos y empecé yo a adentrarme en ese mundo del teatro y me fasciné y Santiago después tuvo unos problemas duros con las directivas de la universidad y resolvió salirse, pero yo no era teatrera ni nada de esas cosas, salirse de la universidad, fundar un teatro y yo abandoné lo que tanto trabajo me costó y me fui con Santiago. Patricia se fue integrando al teatro cada vez más y a la dirección teatral, comenzó a dirigir trabajos propios y otros trabajos ya, pero al mismo tiempo a tener una intensa actividad política.
Es decir, el trabajo de Patricia ha estado entre los hechos políticos que ha dirigido en la Plaza de Bolívar, por ejemplo, que ha montado una cantidad de cosas con campesinos, con gente dentro de actos que son más que teatrales o más que artísticos, actos políticos. Y por otro lado, las obras de teatro que ha dirigido varias obras de teatro y ha escrito varias obras. Y creo que ella siempre ha estado en esa tensión entre la política y el teatro. Digamos que uno dice, usa el teatro para hacer política, o ella sabe que la práctica teatral y la práctica política son dos cosas distintas, es lo que dice ella siempre. Ella dice que una cosa es cuando ella asume una posición artística de teatro dentro del teatro, y otra cuando organiza, digamos, un espectáculo callejero para un acto político. En la vida real, la gente ha normalizado que haya violencia contra las mujeres. Eso es una cosa que está ya, digamos, está dentro de las costumbres. Entonces, el teatro puede mostrar que eso es una aberración terrible, porque la gente ha normalizado unas cosas y entonces el teatro las puede mostrar que eso que lo tiene como normal es lo más aberrante que puede haber en la vida. Entonces el teatro puede enseñar, pero no es un valor fundamental. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán era un líder muy carismático, o fue un líder muy carismático, que fuera de sus estudios en Bogotá, lo más importante fue lo que aprendió en Italia. No empieza la violencia en Colombia con la muerte de Gaitán. La violencia empieza con la llegada de los conservadores al poder, porque inmediatamente empieza un conflicto político entre liberales y conservadores. El momento del Bogotazo, que más bien debería ser el nacionalazo, porque no fue solamente en Bogotá. O sea, la muerte de Gaitán no fue tampoco la muerte de Gaitán. Mataron también al lado de él 300.000 personas de a pie, liberales, en su mayoría pobres. Entonces, pues yo pienso que el Bogotazo, porque claro, Bogotá es como que se volvió después el lugar donde sucedieron los hechos y adquirió una centralidad importante, pero fue todo el país que se sintió, porque Gaitán no era solamente Gaitán, era un dirigente político de una importancia mayúscula que condensaba una época, pero también había una violencia tremenda. Yo creo que después del 48 se produce como una remesón muy fuerte que también convoca la sensibilidad de ciertos sectores y como que la academia y la intelectualidad comienzan a mirar al país. Todo estaba muy politizado, contrario a lo que la gente cree. Había el teatro de Campitos y el teatro de Luis Enrique Osorio, que eran unos teatros, digamos, desde el punto de vista teatral quizás no tan elaborados, pero por ejemplo Luis Enrique Osorio llega a tener un teatro como el Teatro de la Comedia, que es hoy el Teatro Libre de Chapinero, un teatro grandísimo, y ahí todas las obras que se presentaban, si uno lee esas obras, eran obras muy políticas sobre lo que estaba pasando, algunas costumbristas, otras, pero obras muy políticas y que convocaban mucho a la gente. Me llamo Pacho. Conocí a Camilo, al hombre, al filósofo, al sacerdote. Creí en el Frente Unido. Cuando nos avisaron de su muerte, Patricia y yo fuimos a la misa a la iglesia de San Diego. De allí salimos todos en una gran manifestación. Queríamos hacerle un entierro simbólico, porque su cuerpo estaba desaparecido. Nos dieron palo, nos echaron gases. Jamás sentí algo tan grande en mi corazón. Hoy, a 49 años de la muerte de Camilo, yo presto mi cuerpo, yo, Francisco Martínez, presto mi cuerpo para representarlo. Todas y todos somos Camilo. Camilo yo creo que es uno de los personajes más importantes del siglo XX en Colombia. Un intelectual, un fundador, el hombre
fundó aquí en Colombia la Teología de la Liberación, que aquí se llamó el Grupo Golconda. Fue el fundador con Farsborda de la sociología, no solo de la facultad de sociología, sino de la sociología en Colombia, porque fue una sociología muy universal y muy nacional. Ellos también inventaron una metodología de investigación y acción participativa. En el 2015, porque yo considero, y el grupo también, que es importante el relato de lo que nos ha pasado. La paz es el gran relato que Colombia no tenía, aunque la gente no lo sepa y no lo reconozca. Entonces, ese conocer, él es como un paradigma del conflicto. Un hombre que no tendría por qué haber seguido para la insurgencia y no tendría por qué haber muerto. El valor del teatro es que sea como polisémico, que tenga muchos sentidos. Por ejemplo, las mujeres ahí también son sacerdotes. Por ejemplo, no contamos la vida cronológica de él. Se vale de algunas cosas de la realidad, pero para recrear el camino que todos y todas tenemos adentro. Fue una época donde yo andaba muy deprimida. Yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y eso, haber vivido eso, es como haber muerto un poco también. Paradójicamente llegaron los ñeros de la calle, que yo incluso pensé el día que vinieron por primera vez que me venían a atracar. Y mandé pedir ayuda, porque eso fue ahí en la otra casa, mandé pedir ayuda acá. Y ellos me dijeron que querían hacer teatro conmigo. Eso me conmovió de tal manera que yo les dije, ¿cuándo empezamos? Y me dijeron, ya, nosotros tenemos tiempo. Y yo también. Y entonces empecé a trabajar con ellos y fue bastante tiempo, fueron más de 3 años. Entendí muchas cosas de esta sociedad en la que vivo. Y montamos una obra contra viento y marea, porque, trabajar con ellos es fascinante, pero es difícil, porque obviamente no tienen deberes, no tienen sentido. Entonces un día llegaba uno, otro día llegaban 10, hasta que logramos tener una obra. Y la presentamos en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y eso fue de un impacto impresionante. En la obra ellos mostraban lo que son, lo que hacen, no como lo hace mucha gente cuando trabaja con estas personas como una cosa de caridad cristiana, no, sino al revés, volverlos protagonistas, es que sentían de ser de la calle, como retaban a los espectadores, un trabajo excepcional realmente lo que se logró con eso y con ellos, increíble. Yo siento que ha avanzado, para mal, para bien, pues en unos sentidos para mal, en otros sentidos para bien. Hoy en día hay una mayor profesionalización, hoy en día existen mecanismos del Estado que permiten que las salas tengan cierto respiro. Hoy en día hay muchísima más oferta. Pues un teatro con muchas preguntas, porque mucho de lo que sabíamos ahora no es tan útil, pero precisamente hay que estar con esas preguntas y hacerse otras. Estoy remontando Guadalupe años 50 porque me parece necesaria y muy importante para este momento que estamos viviendo. Eso es lo que soy. Soy un animal fiero para los gusanos.